Bienvenidos a la clase 1.5, unidad número 5 para octavo grado. Te saluda el profesor Roberto, como siempre, mostrándote el logotipo de mi canal, Matemáticas y Mate Roberto Méndez. Siempre visítalo y dale like a los videos, dale like. La 1.5, tercer criterio de congruencia de triángulo. A ver, si yo te preguntara cuál es el primer criterio, si la respuesta tuya es L, 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 muy bien. Si la respuesta para el segundo criterio, ¿cuál sería? ¿Recuerdas el video anterior? Pues tú sabrás la respuesta. Pensemos, utiliza regla, transportador y compás y realiza lo siguiente. Ahí tengo tres segmentos. Este segmento mide 4, este mide 2, 3, 4, 4 y medio. Ahora, te pide que construya un triángulo utilizando los dos segmentos. Aquí tengo los dos segmentos y el ángulo de la derecha, con los dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Ahora bien, luego compara tu resultado con lo obtenido por tu compañero. ¿Cómo son los triángulos? Piensa. ¿Ya tienes la respuesta? Veamos la solución. Para construir el triángulo a partir de la medida de los lados y el ángulo comprendido entre ellos, se realiza lo siguiente. Bien, vamos a medir con el transportador y vamos a unir aquí B con A y aquí B' con A'. ¿Qué pasa con esos dos? Trazo un segmento de longitud BC. BC, luego mido el ángulo C, el que está acá. Traza una circunferencia CA acá. Concentro en C. Luego marca la intersección de la circunferencia y el rayo del C. Sería acá. Une los puntos y construye el triángulo ABC. Uno estos dos puntos y uno acá y ya tengo este triángulo. Luego, al comparar los triángulos, se observa que coinciden en todas las medidas, es decir, tienen sus lados y ángulos respectivamente iguales, sin importar la posición. Conclusión. Tercer criterio de congruencia de triángulo. Dos triángulos que tienen dos de sus lados iguales, así como el ángulo comprendido entre ellos también igual, son congruentes. Este criterio es conocido como lado, ángulo, lado, y las iniciales serían LAL. El triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B', C', dado que el lado BC es igual al lado B', C' y el ángulo C es igual al ángulo C' y el lado CA es igual al lado C', A'. Hay tres condiciones por las cuales esos dos triángulos son congruentes. Lado, ángulo, lado. Bien, no te preocupes que no vamos a ver más criterios, solamente vamos a ver tres por el momento. Identifica los pares de triángulos congruentes. El mismo jueguito de la serie pasada que hemos hecho en las dos clases anteriores. Aquí que vas a encontrar dos lados y un ángulo. Aquí tengo un lado que mide 3, otro lado mide 4 y un ángulo 50. 3 y 4 los lados. A ver, aquí tengo 3 y 4, pero el ángulo mide 60. 3 y 4, 60. 3, parece que no hay. 3, 5 y 60. Bueno, pero yo encontré esto, mira. Lado 4, lado 3 y ángulo 60. Lado 3, ángulo 60. Entonces lo que estamos observando es que tengan el mismo valor los lados y el ángulo comprendidos entre ellos. 3, 4 y 60. 3, 4 y el ángulo 60. Podría ser, CE sería uno de esos. Tengo otros dos más, por eso es que no encontraba el lado A. Que diría 3, 4 y ángulo 50. Vamos a ver. Aquí está. 3, un lado vale 3, otro 4 y el ángulo 50 sería A con quién? A con G. Los demás, pues ahí resuélvelos tú. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver. BC mide 3, TU mide 3, CA mide 4, US mide 4 y el ángulo mide 50 y este otro ángulo mide 50. Ahí tengo una pareja AG. Los demás, finalízalos tú. Cuaderno del ejercicio recordando la clase anterior. Identifica los pares de triángulos congruentes. Igual el mismo jueguito. A, B, C, D. Aquí tengo una idea. Una resuelta. El triángulo ABC es congruente con GHI. Veamos. Lado, tres lados, vea. Vamos a ver. ABC mide 9, 4 y 6. GHI 9,
4 y 6. Entonces estos son congruentes. La A con el C son triángulos congruentes. Los demás, o el que falta, resuélvelo tú. Identifica los pares de triángulos congruentes. Otra vez el mismo jueguito. ¿Qué tienen aquí? Lado, ángulo y ángulo. Entonces vas a encontrar un lado que mida 12, un ángulo que mida 25 y otro ángulo que mida 105. Ahí pues ya tengo ABC con JLK. Los dos lados miden lo mismo. A 12, vamos a ver, ¿sí? Los demás resuélvelo tú. Identifica los pares de triángulos congruentes. El mismo jueguito. Aquí va a haber lado, lado y ángulo. Lado, lado y ángulo. Va a buscar dos lados que midan la misma longitud y el ángulo que tenga la misma abertura. Por ejemplo, BC mide 7, NO mide 7. Es un lado, dos lados. Ahora, CA mide 10 o M es otro lado, mide 10. Este ángulo mide 80 y este otro mide 80. Por lo tanto, A con E son triángulos congruentes. Los demás, pues finalízalos tú. Está súper fácil. Llegamos al final de la clase. El tercer criterio de congruencia del triángulo dice, dos triángulos que tienen dos de sus lados iguales, así como el ángulo comprendido entre ellos, que está en medio de los dos lados iguales, también es igual, son congruentes. Este criterio se conoce como lado, ángulo, lado, LAL. Y tenemos ejemplo, el triángulo ABC es congruente con el triángulo A', B' y C', dado que el lado BC es igual al lado B', C', que el ángulo C es igual al ángulo C' y que el lado CA es igual al lado C', A'. Envía el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.